en Mateo capítulo número 3, vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 3, versículo número 1, vamos a leer. Vamos a leer la palabra de Dios ahí. Mateo 3, versículo número 1, vamos a leer de ahí en adelante. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer en el nombre de Jesús, Señor amado. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer el versículo número 10. Está bien, hermanos. Dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hace mucho calor, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Estamos haciendo oración, hermanos. Gloria a Dios. Ay, Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado. Te doy gracias por todo, Señor bendito. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, para tu gloria obra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Danos de tu bendición, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado. Socórrenos, Padre eterno, con tu bendición en todas las áreas, Señor amado, para tu gloria, Señor amado. Que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra viva y eficaz, y reaccionemos conforme a tu corazón, a tu palabra, Señor, para tu gloria, con tu amor y tu paz obrando en nuestras vidas, Señor. Todo sea para tu gloria, y que este mensaje llegue, Señor, a los corazones que tú tienes preparados. Te pido también, Señor bendito, todo te lo pido, Señor, y sea para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador, Señor bendito, en el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aquí se habla del ministerio de Juan el Bautista. Ya vi que estábamos viendo el capítulo número 2 de Mateo. A veces estábamos viéndolo y de repente lo dejábamos de ver, y luego otra vez viéndolo y así, ¿verdad? Y ya lo terminamos. Del capítulo número 2, hermanas, al capítulo número 3, pues uno nomás le voltea hacia la página, ¿verdad? Pero pasaron como casi 30 años ahí nada más. Y ahí en lo que se voltea tan rápido, pasó así de tiempo. Usted se fija, en el capítulo anterior Jesús acaba de nacer. Y acá ya está predicando Juan el Bautista, y de rato sale Jesucristo ya a predicar el Evangelio. Ya pasaron muchos años de un capítulo a otro. Entonces, aquí cuando se presenta Juan el Bautista, él se pone a predicar la palabra de Dios por mandato de Dios, y porque así mostraba el Antiguo Testamento que él iba a traer un mensaje, y de hecho mostraba hasta el mensaje que iba a traer. Y él viene predicando el arrepentimiento. Y viene él predicando también que se acerca, o que se ha acercado o se acerca el reino de Dios. Amén. Amén. El reino de los cielos, aquí dice, y en partes aparece a veces el reino de Dios, el reino de los cielos. Se han visto, ¿verdad? Miren, hermanos, nosotros escuchamos la palabra de Dios y Dios nos bendice. Nosotros en nuestra vida nos bendice Dios. A veces, ay, Dios nos bendijo, ¿verdad? Porque Dios nos da de comer. Decimos, ay, gracias a Dios, Dios nos bendijo, ¿verdad? Como estamos platicando del huracán. Ay, estuvo bien aquí, gracias a Dios. Dios nos bendijo, ¿verdad? Y así. O, ay, Dios nos bendijo en esto, Dios nos bendijo en lo otro. Y sí, cierto, todo eso, sí, Dios nos bendijo en todo eso. Y nos bendice bien muchas cosas. Pero nosotros, hermanas, cuando miramos la bendición de Dios, y lo que pasa en nosotros, pues es que Dios nos da el sentir de que tiene cuidado de nosotros. Nos sentimos bien porque Dios cuida de nosotros, le damos la gloria a Dios. Amén. Y
pues sí, reaccionamos de esa forma que es correctamente delante de Dios. Gracias a Dios cuando lo hacemos así. Y reaccionamos de esa forma. Pero también Dios lo que busca, hermanas, que cuando viene la bendición de Dios, nosotros tenemos que reaccionar, hermanas, también con un arrepentimiento de nuestros malos caminos también. O sea, no es nada más, hermanas, de que viene la bendición de Dios y la reacción de uno, si es correcta, así que gracias a Dios por esto. Gloria a Dios por esto. Señor, te agradezco porque me das de comer y de beber. Dios, te agradezco porque me das una casa, porque me das ropa, porque me das mi familia, porque me das la salud, o me das lo que uno le da gracias a Dios, ¿verdad? De que no pasó un desastre aquí en Tijuana con el huracán y todo, ¿no? Todo es correcto. Esas cosas tienen que fluir de nosotros a través de las experiencias de recibir la bendición de Dios, pero también lo que Dios quiere, hermanas, que nosotros, cuando recibamos la bendición de Dios, que también nuestro corazón se mueva a pedirle perdón a Dios porque nos hemos portado mal. Tal vez dijimos palabras que no estaban bien, tal vez deseamos lo que no teníamos que desear, tal vez hicimos lo que no teníamos que hacer, tal vez tomamos lo que no teníamos que tomar, tal vez tenemos en el corazón un sentimiento que a Dios no le agrada de cualquier cosa que sienta uno, entonces que sea desagradable para Dios. No sé, muchas cosas que puede uno pecar tal vez en otras formas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que reaccionar ante Dios, hermanos, hermanas, con la bendición, sí como reaccionamos, que lo dije anteriormente, pero también tenemos que reaccionar, hermanas, con un corazón arrepentido. No sé si usted se acuerda del Antiguo Testamento, que Dios bendecía al pueblo, se manifestaba, y como el pueblo de Dios miraba la manifestación de Dios, pero no se arrepentía, entonces después se miraba que el pueblo pues estaba mal delante de Dios, ¿verdad? No reaccionaba el pueblo bien si no se iba a un arrepentimiento después de una bendición de Dios. Venía la bendición de Dios y si el pueblo de Dios no se arrepentía en el Antiguo Testamento, entonces el pueblo de Dios ya estaba mal, ya estaba en pecado, nosotros sabemos eso. Entonces nosotros en la actualidad, nosotros no vemos eso para nosotros. Sí lo vemos para los antiguos, pero no para nosotros. Y así es para nosotros también. Nosotros, hermanos, gozamos de la bendición de Dios, pero tenemos que arrepentirnos de lo mal que andamos, porque Dios nos está bendiciendo y Dios está con nosotros, y tenemos nosotros que ver que alguien santo está con nosotros y ver la diferencia, y ver, hermanos, la diferencia de que cómo Dios específicamente nos está bendiciendo a nosotros, a su pueblo, y que por eso nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de acercarnos a Dios y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, y nosotros entregarnos a Dios de corazón y pedir a Dios que nos perdone. Aquí dice la palabra de Dios que Juan el Bautista venía predicando el arrepentimiento, y él dice por qué predicaba que se arrepintieran. Él dice por qué predicaba eso. Él dice por qué su mensaje era eso, que la gente se arrepintiera de sus pecados. Y él dice el motivo, y el motivo que era de que tenían que arrepentirse era porque el reino de Dios se había acercado, o porque se estaba acercando el reino de Dios. O sea, por como ya venía el reino de Dios, hermanas, ellos tenían que reaccionar arrepintiéndose. Por causa de la bendición que venía, ellos tenían que reaccionar arrepintiéndose. Aquí dice Juan, aquí dice que él predicaba dando el arrepentimiento, y dice la palabra de Dios, da la explicación por qué él predicaba arrepentimiento, por qué no predicaba otra cosa, por qué su tema era el arrepentimiento, porque venía la bendición del reino de Dios que se estaba acercando, y como venía la bendición, el pueblo tenía que arrepentirse por eso. No tenía que arrepentirse porque ya nos iba a matar Dios, sino porque ya venía la bendición de Dios. Entonces cuando uno mira la bendición de Dios, hermanos, uno a veces, ay, Dios me está bendiciendo, sí. Es como usted, la gente, uno dice, ay, la gente tiene necesidad, se ora por ellos y Dios los sana. O los hermanos apartados que piden que Dios les ayude, oramos por ellos y Dios los bendice. Y no se acercan a Dios, no se arrepienten. Y uno sabe que si se mueren, Dios les va a demandar que los bendijo y que no se acercan a Dios. Y nosotros hacemos lo mismo, Dios nos bendice, perdón, y no nos arrepentimos de nuestros pecados. Pensamos que hay como una diferencia con nosotros, pues, sin darnos cuenta, inocentemente tal vez, yo creo que es así, la mayoría de todos nosotros, inocentemente nosotros pensamos de que con nosotros no es así, y no nos mueve un arrepentimiento, nomás recibimos la bendición, nos gozamos, gloria a Dios, pero seguimos viviendo igual de pecados, seguimos una vida igual de fracasadas o de fracasados en el Señor, que vivimos en el Señor, no nos levantamos espiritualmente, seguimos portándonos como mundanos, seguimos portándonos mal ante Dios, y pensamos
que pensamos que hay una consolación porque Dios está manifestando, pero la consecuencia de la bendición de Dios tiene que llevarte a un arrepentimiento de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué predicaba? Lo que predicaba era esto. Dice versículo 2, dice, y diciendo, lo que decía esto en su predicación era esto, dice, arrepentíos. ¿Y por qué dice que se arrepintieran? Por esta causa les decía que se arrepintieran. Porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él predicaba, hermanas, que la gente tenía, hermanos, la gente la obligación de arrepentirse delante de Dios, porque venía la bendición de Dios. Y así es, hermanos, cuando viene la bendición de Dios, sí es de que Dios nos bendice a nosotros, que somos pueblo especial y que todo eso. Pero también, hermanos, cuando viene la bendición de Dios, nos mueve, nos pone en una condición de que estamos obligados a reaccionar correctamente ante la bendición de Dios, que es una vida que se rinda al Señor, que le pida a Dios perdón, que vuelva a Dios, que le pida al Señor que le perdone, que le pida a Dios que le ayude a vencer lo que no puede, que le ayude, que pida a Dios que él pueda o ella pueda ahora ya vivir para Dios, poderle agradar a Dios, y nomás nos enfocamos en que Dios nos está bendiciendo y que es fiel y que está con nosotros y con nosotros camina, y eso es bonito y es cierto, pero si no vuelve uno a Dios, eso nos va en mal, hermanos, a nosotros. Entonces, aquí dice la palabra de Dios eso, hermanas. Por eso es que él predicaba eso. Por eso es que predicaba eso, de que tenía la gente que arrepentirse. No porque iba a venir un diluvio, no porque Dios los iba a matar ya, sino que tenían que arrepentirse porque se acercaba la bendición de Dios. Amén. Por eso, porque si venía la bendición de Dios y la gente nomás la ve, ¿usted cree, hermanas, toda esa gente que miró a Jesús, cuando Jesús vino y vieron a Jesús que caminó por ahí con ellos y que no creyeron, o que escucharon a Jesús y dijeron, pues como que sí es el Hijo de Dios, pero yo quiero seguir como yo vivo, yo quiero disfrutar la vida y esto y lo otro? ¿Usted cree que esa gente que fue partícipe de la bendición de ver a Jesús, de escuchar su hermosa voz, de mirar a Jesucristo y de escuchar sus enseñanzas hermosas de Él y todo? ¿Usted cree que esa gente está privilegiada? Y cuando se murió, esas personas que no reaccionaron con un arrepentimiento y siguieron iguales, nomás fueron partícipes de la bendición de que Jesús vino, ¿ustedes creen que están con el Señor? Se están quemando y peor les está yendo que la gente que no recibió la bendición de que Jesús anduviera entre ellos, ni escucharon a Jesús. Peor les va, porque más se les demanda, pues. Entonces, por eso aquí dice la palabra de Dios, arrepiéntanse porque el reino de Dios viene. O sea, Dios, hermanos, en la realidad en Dios, cuando Dios se manifiesta en la gente. Cuando empieza Dios a tocar un corazón de una persona inconversa, ¿para qué la empieza a tocar? Para que la persona se arrepiente y reciba a Cristo y se salva. Cuando Dios se empieza a manifestar, hermanos, en otra persona en la calle, ¿qué hace? También para que el tocado y también traiga a sacarlo a Cristo. Si está en un estado de inconverso, si una persona está apartada y Dios se le empieza a manifestar, ¿para qué? Es para traerla de nuevo a su camino, para que se arrepienta, hermanos, y para que le pida a Dios perdón y esté con el Señor de nuevo. Si Dios siempre se manifiesta en tu vida y nunca vivimos para Dios, al final, ¿qué Dios nos va a decir? ¿Y por qué nunca viviste para mí en santidad? Yo me manifesté siempre, ¿y qué hiciste? Esto lo va a demandar, hasta peor nos va a ir. O sea, la manifestación de Dios, hermanos, es para bendecirnos. Pero también nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar? No nomás es recibirle y ya. Entonces tenemos que reaccionar de una manera, que es de una forma de arrepentimiento. Pedir a Dios perdón. Señor, yo he pecado. Señor, mira, tú que eres limpio me bendices, yo que estoy sucio. Perdóname, Señor amado, tú que eres limpio, Señor amado, tú que eres puro, como ni yo ni tengo ni idea de cómo eres tan limpio, Señor, que eres perfecto, y tú me bendices a mí, Señor, que yo que estoy tan corrompido y tan sucio, tan manchado, y tú me bendices, perdóname, Señor amado, límpiame, Señor amado. Tenemos que sentir, hermanos, nosotros sentir, hermanos, que tenemos el mal que tenemos en realidad, y no quedarnos ciegos y no ver la realidad de cómo estamos. Porque la gente, por eso, hermanos, se pierde, porque la gente cree que no es tan mala, la gente cree que está incluso hasta con Dios, y la gente realmente a veces no está con Dios, y la gente sin Cristo, o sea, no hay salvación solamente por el Señor, no hay otro camino nada más que pedir perdón al Padre por medio de Jesucristo para estar con el Señor, y pedirle perdón a Jesucristo por medio de su sacrificio y su misericordia, hermana. Solamente ese camino nada más hay. Entonces nosotros tenemos que
que pedir al Señor perdón, hermanas. Pedir al Señor perdón, que el Señor nos perdone, porque la bendición de Dios se acerca a nosotros. ¿Cuántos de nosotros no tenemos nada que comer? Nada que comer, retiro, ¿verdad? Nadie puede levantar la mano aquí y decir, yo no tengo nada que comer, nada que comer. Porque el que diga que tiene poco, tiene que comer, ¿verdad? Y la mayoría, yo creo que todos estamos aquí, tenemos mucha comida, todos tenemos mucha comida en la casa. Tenemos comida, gracias a Dios. Tenemos de comida que hasta nos sobra, pues, ¿verdad? Gracias a Dios. Estamos bendecidos. Entonces, Dios, estás bendecida, estás bendecido. ¿Y qué? ¿Y cómo vives para mí? Pues mal, Señor, pero tú siempre eres fiel y me bendices. Y creemos que eso es bueno, pero el Señor nos va a decir, pero siempre te bendije, siempre estuve bendiciéndote. ¿Y tú cómo estuviste conmigo? ¿Y tú cómo reaccionaste a mi bendición? Es como Jesucristo, Él dice que Jesucristo daba su mensaje. ¿Quién te reaccionaba con arrepentimiento? Se entregaba a Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y se entregaban a Jesús, pero otros seguían normal. Y el que se entregó a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y el que no, los dos escuchaban el mismo mensaje, escuchaban que Jesús dijo lo mismo, pero los dos recibieron la misma bendición de escuchar el mensaje de Dios. Fueron partícipes de recibir la bendición de Dios igual, recibieron el mensaje de Dios. Pero, hermanos, uno se va a perder y otro se fue, uno se perdió y otro se salvó. La diferencia fue que uno reaccionó ante la bendición de Dios con arrepentimiento, entregándose a Jesús, que recibió la bendición de Él, y otro siguió viviendo igual nomás. Ah, pues sí, Jesús, pues aquí está bendiciendo, ¿verdad? Ya ven cómo es Jesús, bendice a todos, ¿verdad? Y así se la lleva. Pero no es así la cosa, porque va a llegar un momento que Jesús empieza a demandar cuántas bendiciones has recibido, ¿sí? Y cómo te has comportado con esas bendiciones. Es que el Señor, hermano, es como cuando dice el Señor, ¿verdad? Que dice que el Señor da un talento, ¿verdad? Da un talento, y que hay personas que mejor lo esconden en la tierra. Pero dice la palabra es que Dios nos demanda los talentos que nos ha dado. Porque el Señor dice, te dio una bendición. ¿Y qué hay para atrás de esa bendición? Pues pues que tú me bendijiste, ya te di la gloria. Sí, pero ¿qué hay para atrás? ¿Qué más? No más. Tenemos que vivir para Dios entregados, tenemos que pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Y tenemos que reaccionar, hermanos, de esa forma. Porque en realidad, hermanos, si no, ese es el punto, hermanos, el punto que debemos de enfocarnos bien y ver bien estas cosas. Porque nuestros ojos se van cegando y nosotros no vemos la realidad de cómo vivimos. No vimos la realidad de cómo vivimos y nosotros no nos damos cuenta que sin darnos cuenta, hermanos, nosotros vivimos una vida que estamos mal delante de Dios y no nos damos cuenta. Y nosotros estamos como en un engaño, como en un sueño, estamos sin querer, estamos como dormidos y no vemos la realidad que estamos mal delante de Dios a veces. Y que no reaccionamos bien delante de Dios, que vivimos una vida que a Dios no le agrada. Entonces, estamos de una forma que a Dios no le agrada en algunas cosas de nuestra vida. Y en estos puntos, en estos mensajes que Dios manda, Dios lo que quiere hacer, hermanas, es abrirnos los ojos, que veamos la realidad y que nosotros podamos ver la realidad y digamos, sí, cierto, si sigo así toda mi vida, ¿realmente me voy a ir con el Señor? ¿A poco con Dios se van las chismosas? ¿A poco con Dios se van las groseras? ¿A poco con Dios se van las peleoneras? ¿A poco con Dios se van estos? Y nosotros hacemos muchas cosas de esas, entonces seguimos igual, no nos vamos con el Señor, nos vamos a quedar. Entonces, Dios nos abre los ojos, hermanos. Estas son bendiciones que nos da para sacarnos, hermanos, y para que seamos perdonados. Para que seamos perdonados y nuestro corazón sea sanado, y nuestro corazón, hermanos, sea restaurado. Y nosotros podamos vivir para el Señor. Por eso, hermanos, Dios manda estos mensajes para que nosotros, hermanos, podamos entregarnos al Señor y podamos realmente estar como Dios quiere. Aunque no podemos nosotros, si no lo hemos podido por nuestra fuerza, y nunca vamos a poner nuestra fuerza, pero el Señor nos va a ayudar pidiéndole con todo el corazón que nos perdone y que nos ayude, nos va a ayudar para poder estar realmente con el Señor como Él demanda. Amén. Uno a veces piensa, no, pues es que es diferente así, pero no, uno no puede ponerse en el plan, hermanas, que somos cristianos, y como soy cristiano, a mí Dios no me demanda esas cosas. Dios no me demanda a todos. En la porción que seguimos leyendo, dice la palabra de Dios, que venían también a su bautismo. Dice que los fariseos y los saduceos eran de los grupos religiosos más fuertes del pueblo judío. Y ellos, hermanos, eran personas que trataban a buscar de Dios. Se entregaban a buscar a Dios en su forma de religión que tenían ellos, en su religión judía, como ellos lo interpretaban. Ellos se metían a buscar de Dios,
Pero ¿qué dice la palabra de Dios aquí cuando llega el mensaje de Juan? Dice la palabra de Dios que le dijo Juan, hagan frutos dignos de arrepentimiento, compórtense de una forma que sea digna de una persona que se ha arrepentido de verdad. Y no piensen, dicen decir, dentro de ustedes mismos, o sea, no digan dentro de ustedes, que yo estoy diciendo eso, y ustedes por dentro, lo que está diciendo él, y que digan por dentro, no, pues si yo soy descendiente de Abraham, que dice así, no piensen decir dentro de ustedes mismos, descendientes de Abraham somos. O sea, es que los descendientes de Abraham es el pueblo de Dios. Entonces, ellos podrían decir por dentro, no, pero yo soy descendiente de Abraham, esto no es para mí, yo estoy bien con Dios, yo me voy a salvar. Y ya le dice, no piensen dentro de ustedes de que son descendientes de Abraham, porque Dios puede levantar descendientes de Abraham aún de estas piedras, les dice. Y ya el hacha está puesta, dice, a la raíz de los árboles, y todo el que no debe fruto es cortado, le dice la palabra de Dios. Perdón. Entonces ahí lo que la palabra de Dios nos muestra, hermanos, que nosotros no nos podemos agarrar con decir, no, pues es que lo que pasa que yo no, esas arrepenticias son para los demás brothers, pues, yo no, para las demás hermanas, pues, yo soy diferente, para mí que arrepentirme, ¿qué? Pues si yo la tengo hecha, si yo soy cristiano y yo soy de los meros, yo que me voy, o sea, eso es para todos, pues, no piensen que yo, pues, porque era Abraham, o que es otro, no, eso de Abraham, Dios te levanta a otro y te quita a ti, y de hecho fue lo que hizo Dios, cortó a judíos, y dice que nos insertó a nosotros que somos gentiles, porque Dios dijo, sí, pues ustedes no, pues entonces otros, porque no se arrepintieron, no se entregaron. Entonces el Señor así lo hace. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, hermanas. O sea, firmes en la forma de que tenemos que arrepentirnos. Yo sé que todos fallamos muchas veces, pero tenemos que pedir perdón al Señor y creer que nos que nos perdona y creer y pedir de todo corazón que sí nos ayude a cambiar y de todo corazón desearlo y pedirle a Dios que nos cambie, porque la bendición de Dios que Dios nos da cada día, hermanos, nosotros gracias a Dios. Y gracias a Dios, como yo les he dicho, yo llegué a bajar espiritualmente y así he bajado espiritualmente, pero gracias a Dios me ha guardado de andar tomando, me ha guardado de andar de parrandas y de cosas, pero de todos modos, hermanos, todo eso, hermanos, lo que yo no he hecho mal, lo que Dios me ha guardado, que todos los días me ha bendecido y que me ha guardado de que yo ande haciendo cosas así, todo eso que Dios me ha bendecido, Dios también me lo demanda a mí. Dios te ha bendecido y te ha guardado. Y tú ¿por qué no te arrepientes y vives bien para mí? Y ustedes también, que Dios les ha bendecido, que también ustedes no andan de party, que no andan tomando, que no andan así, pues, alcohólicas o algo, que Dios les ha bendecido también. Dios va a decir, pero también te bendecía. Entonces, ¿por qué no pides perdón también que del otro mal que también tienes? O sea, Dios nos demanda, hermana, las bendiciones. Aquí dice la palabra de Dios, dice Juan el Bautista, que él predicaba que se arrepintieran, pero predicaba que se arrepintieran porque el reino de Dios se estaba acercando. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se había acercado, o sea, porque venía el reino de Dios, hermanas. Entonces, cuando viene la bendición de Dios, nosotros tenemos que reaccionar, hermanas, todos como seamos, con un arrepentimiento, no como los fariseos y los saduceos, que ellos podrían pensar, ellos tal vez podrían pensar alguno, o pensar ellos, no, pues nosotros no, ¿verdad? Que se arrepientan los pecadores, porque ellos eran los religiosos, los que estaban con Dios, ¿verdad? Porque ellos obedecían muchas cosas de la Biblia. Entonces estamos con Dios, los pecadores, los impuros, aquí que sí, que estás hablando también, ellos sí, pero yo soy el diferente entre todos, aquí estos son los sucios. No dicen, no, ustedes, y no piensen ustedes que son descendientes de Abraham y que por eso, si no se comportan como deben de comportarse, está puesta la hacha a la raíz y el que no va a ser cortado de la raíz, pues, ¿verdad? Entonces, la cosa aquí que nos mueve, que nos manda el Señor a todos, hermanas. Y un arrepentimiento, es una cosa, la palabra arrepentimiento es una palabra que se usaba antes en el ejército, en los tiempos antiguos, como de antes de la Biblia, el tiempo de la Biblia. Y arrepentimiento es una palabra que quiere decir una media vuelta. Y en el ejército se usaba así para la palabra arrepentimiento. Cuando iban los soldados marchando así, el que mandaba, el que iba dirigiendo a los soldados, decía arrepentimiento y daban la vuelta así. Iban marchando así los soldados así, y dice arrepentimiento y daban la vuelta así. Así. Arrepentimiento es eso, cuando vas así y que te da arrepentimiento y das la vuelta y ya vas para otro lado. Arrepentimiento y ya das la vuelta para acá. Eso es arrepentimiento, dar la vuelta así. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que arrepentir, quiere decir que nosotros vamos en pecado, hermanas. Vivimos una vida pecaminosa, una vida cristiana mundana más o menos.
y tenemos que dar una vuelta, ya no caminar para allá, vivir ahora para acá, ahora caminar para Cristo. Caminamos para allá para el pecado, ahora camine para otro lado, camine para Cristo. Dé la vuelta al pecado, es darle una vuelta al pecado, es un cambio, por eso es un cambio de mente. Tu mente pensaba una cosa y ya piensa otra cosa, tu corazón sentía una cosa y ya siente otra cosa, tú te comportabas así, ya te comportas al revés, en otra forma así. Por eso es un cambio, pues, porque es una vuelta, es darle la vuelta al revés. Entonces nos dice aquí que arrepentimiento, den la vuelta. ¿Por qué den la vuelta al revés ahora, de diferente dirección? Porque viene la bendición de Dios. Por eso hay que cambiar. Ya nos portamos así, vivimos así, y ahora que vivir diferente. ¿Pero por qué? Porque vino la bendición de Dios ahora, pues tenemos que vivir ya diferente. Tenemos que vivir diferente, porque ya vino la bendición de Dios. Tenemos que ya voltearnos por otra parte y caminar hacia otra dirección. Ya no como íbamos, ya cambiar a otra dirección y ahora seguir al Señor. Ya no como estábamos viviendo, cristiano, espiritual, carnal, sino ya voltearnos y vivir para Dios, porque vino la bendición de Dios. Y cuando viene la bendición de Dios, Dios demanda que entonces la gente debe hacer eso. Y el que no lo hace, Dios se lo demanda. Entonces tenemos que, por eso, hermanos, vivir para el Señor. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque nosotros humanamente pues no podemos, no, nadie podemos ni arrepentirnos, no podemos ni nada.